Dialogamos con la defensora del pueblo Iris Marín, quien manifestó que el gobierno nacional no ha tenido respuesta o acogida a las alertas tempranas que ellos han emitido precisamente de cara a las elecciones que se realizarán en el país el próximo 8 de marzo. También dialogó sobre la situación de crisis humanitaria que se viene registrando en distintas zonas del país, muchas de ellas por las presiones que vienen ejerciendo los grupos al margen de la ley. También, sin duda, dialogó sobre el tema de la paz total. Veamos. Pues, Néstora, pues gracias por atender a Noticias 1 y lo primero que le quiero preguntar es el tema de la situación en la Sierra Nevada que conllevó pues al cierre del Parque Tayrona. Hay denuncias de los líderes sociales, defensoras y defensores de derechos humanos en la región, donde hay presión, donde hay intimidación por parte de las autodefensas conquistadoras de la sierra y pues que también está afectando el turismo. Toda esta radiografía, ¿cómo lo está observando la Defensoría del Pueblo? Bueno, Omar, muchísimas gracias pues de nuevo por este espacio. Pues tal vez lo primero que tendría que decir respecto de la Sierra Nevada es que en diciembre del año pasado nosotros expedimos una alerta temprana sobre la Sierra Nevada y sus áreas cercanas. Digamos, no es solo el departamento del Magdalena, sino son varios municipios que incluyen Magdalena, Guajira y Cesar. En el ámbito más general de la sierra y sus zonas de influencia, nosotros encontramos una disputa enorme entre el Clan del Golfo y los conquistadores de la sierra. El control más hegemónico lo tiene el Clan del Golfo, pero los conquistadores de la sierra, que venían siendo, digamos, de hecho, vienen de los pachencas y venía siendo, digamos, una estructura criminal más localizada. Hemos visto en los últimos años un fortalecimiento bien importante y se está disputando el territorio de una manera muy seria con el Clan del Golfo. Eso es como lo primero. Lo segundo, su mayor área de influencia es propiamente la Sierra Nevada, donde están los pueblos indígenas de la sierra, también parte de la Guajira y algunas zonas, digamos, específicas de disputa. Los conquistadores de la sierra tienen unas dinámicas que de hecho nosotros estuvimos en diciembre allí, tienen una dinámica que hereda muy claramente patrones de comportamiento de los paramilitares y particularmente pues de lo que fue el bloque Tayrona, Hernán Giraldo y todo esto. Hay un patrón muy fuerte de violencia de género, de violencia sexual. Escuchamos testimonios de personas que nos cuentan que llegan, le pagan al hombre de la casa 400.000 pesos, se llevan a la mujer, sea la mayor o sea menores de edad, se la llevan un fin de semana, la regresan, hay aconductamiento importante, digamos, normas de convivencia. Vimos también en diciembre este hecho tan horrible que ajusticiaron a un muchacho migrante menor de edad que estaba siendo acusado de haber a su vez asesinado a una niña menor de edad y le dejaron la cabeza colgada en un árbol. Son, digamos, un ensañamiento, una crueldad y unos patrones que no son nuevos, infortunadamente, en la Sierra Nevada. Entonces, con base en esa alerta, nosotros identificamos muchos riesgos de reclutamiento, riesgos de violencia sexual, riesgos contra los pueblos de la sierra. Y uno de ellos, los riesgos contra funcionarios de parques nacionales que están en la Sierra Nevada. Este es un tema, ha habido además los combates que hubo recientemente, entonces bueno, vemos ahí un contexto bien dramático, con base en parte por este tema, el director de Parques Nacionales o Parques Nacionales decide cerrar el parque. Nosotros, digamos, una recomendación directa de la alerta no era el cierre del parque, eso es una decisión, digamos, del gobierno que estima que el riesgo es de tal magnitud que no puede garantizar seguridad a sus funcionarios y a los turistas. También hemos visto que hay otro contexto que no es solo el tema, digamos, del riesgo de los funcionarios y del parque mismo, sino también ha habido pues unos conflictos, una conflictividad social entre el parque y algunas comunidades indígenas y también alguna junta de acción comunal en el sector cañaveral que ha generado también un tema sobre una infraestructura. Es decir, vemos que el panorama es complejo, vemos que es multicausal y tal vez hacer énfasis en que la recomendación de la alerta no era el cierre del parque. Ya es una decisión que el gobierno puede tomar autónomamente si ve que es la única manera de proteger el turismo allí y obviamente al parque mismo y a los funcionarios. Pero ¿lograron ustedes detectar, defensora, riesgos contra la población civil? Porque, por ejemplo, hay una situación que se está presentando hoy
que es el desplazamiento en Aracataca. Sí. También hay gran parte de confinamiento. ¿Eso ustedes ya lo han visto? Sí, por supuesto. La alerta trata de los riesgos en contra de la población civil principalmente por las disputas entre el Clan del Golfo y las conquistadores de la Sierra, que está generando, además en las zonas de disputa, está generando o desplazamientos o confinamiento. También ha habido acciones militares de la fuerza pública, lo cual también, digamos, pues es legítimo, es una de las recomendaciones de la alerta. Sin embargo, inevitablemente genera también desplazamiento forzado. Entonces, claro, digamos, la alerta se basa en los riesgos para la población civil, incluyendo pueblos indígenas, incluyendo funcionarios del parque, pero también incluyendo población campesina que hoy está siendo víctima de desplazamiento y confinamiento. Defensora, le cambio de tercio, el tema de las elecciones, ya estamos a cortos, a 2 semanas. ¿Cuál es el panorama? Sabemos que ustedes siempre hacen advertencias previas a lo que se avecina. ¿Cuál es ese panorama? Empecemos por ese lado. ¿Cuál es el panorama que se avecina en cuanto al tema? Hay candidatos que denuncian riesgos y demás. Bueno, nosotros sacamos nuestra alerta temprana electoral en octubre del año pasado. Hicimos allí un panorama de cómo está la situación en todo el país. Esto se hace un monitoreo de todo el país y se clasifican los municipios de todo el país en 5 categorías que siempre pedagógicamente digo como la primera es UCI, es cuidados intensivos, la segunda es urgencias, la tercera es prioritaria, es decir, cuando uno tiene que pedir una cita prioritaria, la cuarta es permanente, es decir, cuando uno le dice tiene que estar viniendo a controles, no sé, cada 6 meses o algo así, y la otra es la ordinaria, que hay un estado de salud normal y que digamos, se hace la preparación electoral ordinaria. Nosotros encontramos en octubre que 62 municipios estaban en cuidados intensivos y hoy estamos encontrando 69. Entonces, lo primero que tendría que decir es que ha empeorado infortunadamente la situación y han crecido la cantidad de municipios que tienen riesgo, no solo el de la primera necesidad, el de acción inmediata, sino también las 3 primeras que son las que presentan ciertos niveles de criticidad. En total son 670 municipios y es mucho más, pues no mucho más, pero es más de lo que teníamos en el año pasado, en octubre del año pasado. Entonces, es el primer punto. El segundo punto es que nosotros hemos venido implementando, y esto es novedoso, una revisión hemos montado unos indicadores para medir el cumplimiento de las recomendaciones. Porque siempre nos dicen, bueno, pero ¿se cumplió o no se cumplió? Entonces era un poco más de percepción y ahorita hemos implementado unos indicadores y aquí lo que encontramos es que las recomendaciones se cumplieron únicamente en un 42%, es decir, un 58% de las recomendaciones no se cumplieron y esto pues muestra pues o una inacción del Estado o sobre todo que las entidades siguen haciendo lo que venían haciendo. Accidentalmente, algunas acciones pueden responder a las recomendaciones, pero no hay una acción decidida que priorice los municipios que nosotros hemos identificado como de mayor riesgo o que implemente nuevas acciones diferenciales de acuerdo a los riesgos advertidos. Y el tercer punto como grande que quisiera mencionar es que el riesgo actual que tenemos no está sobre si va a haber elecciones o no va a haber elecciones. Va a haber elecciones. Creemos y ojalá se logre que se instalen mesas en todo el país, aunque hay unas zonas donde inclusive eso está en riesgo. Lo más grave es que se ha venido realizando una campaña electoral sin condiciones de seguridad, tanto para candidatos y candidatas, para partidos políticos, como para las comunidades. Esto lo estamos viendo por diferentes razones. Una de ellas es la alta sedulación en algunas zonas que están siendo presionada la gente para ir a inscribirse y puede sugerir transhumancia electoral. Estamos viendo además que no se han pagado los anticipos de votos, especialmente para las curules de paz que no tienen una estructura política detrás que les pueda financiar mientras que llega el apoyo del Estado. Eso sube el riesgo de contar con financiación ilegal. No quisiera decir que todas las personas que están participando pues tienen financiación ilegal, pero no tienen recursos para adelantar las campañas en zonas de fuerte conflictividad. Esto también quiere decir que, por ejemplo, se han presentado situaciones tales como los atentados en contra de caravanas de partidos políticos y de personas que estaban en campaña. En Cauca, Temístocles Ortega; en Arauca, el senador Castellanos; una candidata de la CITREP que tuvo que renunciar, que fue amenazada en Montes de María; un candidato que fue parado también de las curules por el ELN en
en Catatumbo. Entonces esto está restringiendo la movilidad y el contenido de las campañas y eventualmente está generando renuncias. Precisamente a eso voy. Hay candidatos que dicen que no tienen garantías para poderlo hacer en la región. La Defensoría es un claro ejemplo de institucionalidad que va a las regiones. Cuando ustedes visitan los defensores y quienes organizan el tema electoral, ¿qué les manifiestan de primera mano? Porque, insisto, Defensora, y eso es muy claro que el televidente lo sepa, la Defensoría está en todos los rincones del país y llega y se traslada. ¿Qué les manifiestan los que, pues no es lo mismo hacer campaña en una ciudad principal a lo más recóndito de Colombia? No, por supuesto, la restricción a la movilidad, es decir, uno tendría que mirar ese semáforo, por decirlo de alguna manera, de los municipios más críticos a otros menos críticos, y las modalidades son distintas, pero los municipios más críticos, que los encontramos en norte de Santander, en Cauca, en Caquetá, en algunas zonas de Chocó, Nariño y Putumayo, creo que no olvido algún, en Antioquia también en algunas zonas, la restricción a la movilidad es prácticamente absoluta. Arauca, ¿qué fue lo que pasó con el senador Castellanos? Que era el esquema del senador Castellanos y había funcionarios de su campaña, que el ELN dice nosotros no estábamos yendo en contra de él, pero tienen que entender que nosotros tenemos retenes y si les pedimos que paren deben parar o si no se ven las consecuencias. Esa situación, así nos implique una amenaza directa a una campaña, pues está mandando un mensaje de que no pueden circular por el territorio libremente para ejercer su proselitismo. Y en otros casos las amenazas son directas, como por ejemplo en Catatumbo, donde el ELN dijo, ¿cómo así que hay un candidato haciendo campaña? Y le pidió esperar en el lugar en el que estaba por un día hasta que no se reuniera con ellos. Entonces, a veces la incidencia es directa, digamos direccionada, y en otras es que el control territorial es tan importante en la región que sencillamente pues es imposible porque es riesgoso movilizarse ahí para cualquier persona, y como ellos se mueven además en carros blindados y de seguridad, eso también genera pues una especial visibilidad. ¿Considera usted que ha sido receptiva frente a las observaciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo? Lo digo por parte del Gobierno Nacional, de las autoridades electorales. No, infortunadamente no. Digamos, en un primer momento tuvimos una objeción directa en contra del diagnóstico que había hecho pues el mecanismo de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Después bajó, digamos, ese nivel de confrontación directa con el diagnóstico, pero lo que estamos viendo es un incumplimiento de las recomendaciones. Nosotros lo que estamos pidiendo es, entendemos que puede haber discusiones en torno a si son 62, 69, 70 o 50 municipios, discutámoslo, pero que uno vea que, o sea, nuestra invitación es a que nos sentemos en la mesa, miremos el diagnóstico que tiene el gobierno a través de la policía, el que tiene la Defensoría del Pueblo, digamos, aquí vamos a concentrar las acciones, aquí, y nos unamos, digamos, todos institucionalmente, pero ha sido más la respuesta primero de refutar el diagnóstico y luego en un segundo momento de ignorar las recomendaciones e ignorarlo pues también el diagnóstico, lo cual ha llevado pues a que la situación pues no esté mejorando. Sin duda alguna, ese 2026 se caracteriza por lo electoral. Esta es como la primera fase de lo que viene, si hay lo que va a ser las elecciones a Congreso, lo que van a ser precisamente lo técnico que tiene cada uno de los partidos, después si hay una primera vuelta y si hay una segunda vuelta. Se tiene previsto seguir trabajando precisamente en estas diferentes fases electorales, Defensora. Por supuesto, la Defensoría del Pueblo, digamos, desde hace ya más de 10 años está haciendo las alertas electorales, y las alertas electorales pues implican de una parte poder eso advertir y darle un diagnóstico y unas recomendaciones al gobierno nacional, pero después hacer el seguimiento como el que hicimos ahora con la nota de seguimiento, y luego después del proceso electoral también hacer como un cierre y una evaluación de qué fue lo que ocurrió. Infortunadamente estamos viendo consumación de muchos de los riesgos que habíamos advertido, pero el seguimiento posterior a las elecciones es fundamental. Por ejemplo, un grupo de recomendaciones va dirigida a la rama judicial y a la Fiscalía para investigar, juzgar y sancionar tanto las violaciones a derechos humanos que se cometen durante la campaña como los delitos electorales. Eso va a ser fundamental porque infortunadamente seguramente vamos a estar ante un panorama en que algunas personas se van a hacer elegir con apoyo directo, indirecto de los grupos armados. Entonces ahí la labor de los órganos de control y de la justicia va a ser fundamental para que no se consoliden como autoridades democráticas quienes en realidad pueden estar representando otros intereses. Bueno, le voy a cambiar de tema, Defensora. Vamos a hablar la situación
de violación a los derechos humanos que se está registrando en diferentes puntos de la geografía nacional. Como bien le dije minutos antes, pues sería muy extenso si analizamos por regiones, pero pues quién mejor que usted nos explique los focos de violencia que se están presentando en las diferentes regiones de Colombia. Se está presentando reclutamiento de niños y niñas, violación a los mismos niños, el tema del desplazamiento y pues el fenómeno del confinamiento que sin duda de años para acá tomó demasiada fuerza. Sí, bueno, pues en primer lugar nosotros tenemos el 37% de los municipios del país actualmente tienen alguna alerta específica sobre esos municipios. Esa alerta no quiere decir que haya dominio total de los grupos armados, pero sí que hay ciertos niveles de influencia. En algunos lugares la influencia va a ser muy hegemónica, muy general, casi de sustitución de las instituciones del Estado. En otras es más puntual, pero son formas de gobernanza ilegal. Entonces tenemos las más críticas, las encontramos en regiones de Chocó, la Sierra Nevada, Nariño, Cauca, Caquetá, Putumayo, Guaviare, el nordeste antioqueño, digamos más o menos, y el Magdalena Medio. Vamos a ver que son las zonas de mayor, digamos, presencia hegemónica o muy preponderante de los grupos o de una disputa muy fuerte de los grupos y donde más drama existe. Pero también no podemos desconocer que hay niveles de gobernanza en zonas urbanas, por ejemplo en Bogotá. En Bogotá hay presencia del Clan del Golfo, del Tren de Aragua. En Cali también expedimos una alerta a finales del año pasado también por una presencia importante de grupos de criminalidad organizada. Y allí, digamos, hay una institucionalidad del Estado de Derecho más presente, pero que aún así no logra controlar del todo esas dinámicas. De otra parte, tenemos como 4 grandes tendencias. Una que es la criminalidad organizada, creciente, cada vez causa más violaciones a la población civil, aunque no tengan connotaciones de conflicto armado, criminalidad que está marcada por criminalidad transnacional, con alianzas con otros países, pues digamos con criminalidad de otros países, pero en lo que tiene que ver con el conflicto armado tenemos 3 grandes tendencias, lo que llamamos la herencia del paramilitarismo, que está marcada por el Clan del Golfo y Conquistadores de la Sierra. El Clan del Golfo es el grupo más grande que más se ha expandido en los últimos años. Una segunda que es el ELN y el fraccionamiento de Comuneros del Sur en Nariño, y una tercera son las disidencias y desertores de las FARC, ya fueron porque firmaron el acuerdo de paz y se fueron o porque ni siquiera nunca firmaron, y allí pues están las disidencias de Calarcá, las disidencias de Mordisco, la coordinadora guerrillera, la segunda Marquetalia y bueno, y otro grupo de disidencias. Esto está teniendo unos impactos humanitarios muy serios en la población civil, el reclutamiento forzado. Nosotros en el año 2024 terminamos con más de 620 casos que se habían presentado durante todo el año. El año pasado vimos, digamos, una reducción aparente en las cifras que nosotros recibimos, pero no creemos que haya una disminución. Lo que estamos viendo es una sofisticación en el reclutamiento, un mayor temor de las familias para decir que, pues para denunciar el reclutamiento, y también una naturalización, tristemente. Hoy en día las modalidades, por ejemplo, en el norte del país, el Clan del Golfo no extrae al niño o la niña de su círculo familiar, sino que los deja allí, tiene una suerte de jornadas extracurriculares en donde, digamos, participan en actividades bélicas, pero sin extraerse del entorno familiar, y eso genera, pues, digamos, una dinámica distinta, y pues la evidencia del crecimiento es que están muriendo hoy los menores de edad en los bombardeos y en las acciones militares, no solo las de la fuerza pública, sino también en combates entre los grupos. Lo hemos visto en Guaviare, en los combates entre las disidencias de Calarcá y de Mordisco. Digamos, en fin, es un drama bien grande, y nuestro llamado es, pues, primero, obviamente, a los grupos armados que suspendan y que erradiquen el reclutamiento y el uso y utilización de los niños, niñas y adolescentes, pero tenemos que trabajar más a fondo, y es el tema de prevención. Digamos, lo más importante aquí es que las familias, el entorno educativo pueda responder de tal manera que la única o mejor opción para un menor de edad no sea entrar en el reclutamiento.
Entonces, el año 2025 fue especialmente grave en el tema de desplazamiento, pues primero porque tuvimos el Catatumbo, que fue el desplazamiento masivo más grande que se ha presentado desde el año 97, que hay un registro de personas desplazadas. Entonces, eso pues es un hecho demasiado, digamos, extraordinario, extremo, que pues marcó pues ya una tendencia importante. Pero aún así, digamos, aún sin tener en cuenta el Catatumbo, que fue tan grave y tan delicado, las cifras en todo el país empeoraron. En el año 2024 tuvimos 105 eventos de desplazamiento masivo y en el año 2025 tuvimos 133 eventos, es decir, que subió en casi un 30% los desplazamientos masivos. Los desplazamientos individuales también son muy graves, los desplazamientos masivos lo que muestran son disputas territoriales fuertes. Esto quiere decir que en el 2024 tuvimos 25.000 personas afectadas por desplazamientos masivos y en el 2025 108.000 personas afectadas por desplazamientos masivos. Y por otra parte, también hubo un aumento del confinamiento. En el 2024 hemos tenido 75 confinamientos y en el 2025 99 confinamientos. Entonces esto muestra la disputa, lo que ya se ha visto, la expansión de los grupos armados, y esa expansión genera colisión y una acción también adicional. No en todas partes, pero la fuerza pública ha entrado a tener una mayor presencia en algunos lugares y eso ha generado también disputas con la fuerza pública que también generan estos impactos. Recogiendo toda esta radiografía, defensora, hay unas mesas de diálogo puestas, otras que ya pues prácticamente cesaron. Estamos a puertas de que se termine este gobierno y pues hay un balance general de esa paz total. ¿Cómo lo observan ustedes? Porque pues vemos esta radiografía, insisto, donde las comunidades dicen, pues en la región no ha funcionado. Y uno habla con los jefes de las delegaciones y dice, ahí vamos avanzando. Pero también el compromiso no solamente es del gobierno, sino de los grupos armados ilegales. Sí, yo creo que aquí ha habido, digamos, un problema de fondo y es que no se ha verificado la voluntad de paz de los grupos. Nunca se tiene total certeza de que un grupo se sienta con voluntad genuina de paz a una mesa, pero aquí tenemos mucha evidencia de que no la hay. Por el incumplimiento permanente de los compromisos de las mesas de conversaciones, por la expansión permanente, porque los ceses de hostilidades fueron usados para dicha expansión. Hoy en día estamos viendo pues que se mantiene el reclutamiento. Prácticamente todas las mesas que están vigentes se han comprometido a no continuar con el reclutamiento. Casi todas las mesas o todas se han comprometido a no intervenir en las elecciones. Y lo que vemos en el monitoreo día a día es que nada de eso está ocurriendo. La verdad es que siguen expandiéndose. Hay personas, lo he mencionado, por ejemplo, en el Catatumbo, que tienen suspensión de las órdenes de captura de las disidencias del Estado Mayor de los bloques y el Frente, y parece evidente que las están usando para mantener las hostilidades con el ELN, con unos ataques muy graves. Está el uso de drones, además, que es algo relativamente novedoso, que tiene muy impactada a la población civil, no solo física, sino también psicológicamente, emocionalmente. Entonces nosotros sí decimos, bueno, la suspensión de las órdenes de captura para los procesos de paz está bien, en abstracto, pero en concreto no pueden convertirse en un instrumento para seguir creciendo y atacando a la población civil. Entonces yo creo que ha habido un error grande el no verificar, en cambio sí dar muchos beneficios, ¿sí? Entonces un cese de hostilidades que los favoreció en la práctica, reconocerles los nombres, los estatus directamente. Entonces allí hay como una falta de compromiso de parte de los grupos armados y también falta como una estrategia, o faltó una estrategia más clara de parte del gobierno. Y además pues era una estrategia, ya no estamos en hace 15 años en que eran, digamos, había un grupo grande que era las FARC, otro grupo que era el ELN o en su época los paramilitares, sino que estamos en una época en que son muchísimos grupos, es difícil hacerle seguimiento, aprenderse todos los nombres, saber quién es con quién, disidencia de la disidencia de la disidencia, que aquí está aliada con este grupo y en otra región del país son enemigos a muerte. Entonces allí también es más sofisticada, digamos, la estrategia que tiene que montar un gobierno para enfrentar esto. Defensora, gracias por atender a Noticias 1. Bueno, muchísimas gracias, Omar. Ahí está entonces la defensora del pueblo, Iris Marín, entregando
una radiografía actual de lo que ocurre en Colombia en materia de derechos humanos en su gran mayoría de las respuestas. Omar Alejandro Hernández, Noticias 1, la red independiente.